Vale, chicos, vamos a esperar unos minutitos y empezamos. ¿Mm?
Hola chicos, buenos días. Espero que estén bien. Que hayan tenido una buena semana y ya avanzando hacia lo último que va quedando del semestre. No queda tanto más. Así que, bien, entre esta semana ya que se acaba hoy día y la próxima ya debiesen estar cerrado todo, al menos en la primera parte del semestre, ¿no? En términos de las notas calificativas, ahí podría quedar alguno en el examen, pero en general, bien, en ese sentido, la posibilidad de ir avanzando, ¿no? Lo otro que les aprovecho de comentar, bueno, hoy día lo teníamos dedicado específicamente, les voy a dar algunos feedback de las entrevistas que hicimos la semana pasada, lo encuentro, yo al menos creo que fue una buena experiencia. Eh, La próxima semana nos vamos a juntar específicamente ya a cerrar el semestre, a ver notas. Eh, También la asistencia es voluntaria, no es obligación estar ese día, para que si es que están un poco complejos con alguna otra asignatura puedan requerirlo de otra manera, si no podemos juntarnos, cerrar las notas, ver la nota de cada uno, o ver particularidades en el caso de que alguno pudiese llegar a tener alguna dificultad, problema particular que tuviésemos que resolver. ¿Bien? En ese sentido, les voy a dar algunos feedback de las entrevistas de la semana pasada, eh, para que ahí lo tengan bien chequeado de todas maneras. Eh, y voy a dar también a gente que no está conectada para que lo tengan ahí clarito, ¿ya? Bueno, la primera persona que partió la semana pasada fue Carla Olivares. Hay varias cosas, o sea, hay que tener personalidad, ¿no? Para partir al principio, pero sobre todo hay que tener algunos ojos que son importantes, ¿no? Eh, yo diría que, ojo, harto ojo con el tema de no avisar que estás grabando, eso es un tema súper importante, sobre todo tú que eras la primera, hay que tener ahí harto chequeo en términos de lo que se hizo. En ocasiones también te pasó que dejaste hablar mucho a la entrevistada. Eh, a veces uno como periodista también tiene que interferir, ir chequeando y teniendo nociones de tiempo. No necesariamente tienes que, o cualquiera de tus compañeros tiene que dejar de estar hablando, sino también ir generando un diálogo. Porque hay ocasiones donde es bueno escuchar, pero en esta pasaron 4 o 5 minutos donde la entrevistada hablaba, y parecía más bien como una de estas entrevistas que solamente está la persona entrevistadora y no aquel que está haciendo la entrevista. Entonces ahí hay que tener harto ojo con lo que se va haciendo y cómo se va tratando, pero en general bien, buenas preguntas de las que hiciste, y bueno, la personalidad siempre ha destacado, por lo menos desde lo que te vamos conociendo, ¿no? Jeremías, ojo también con el tema de la grabación, hay que avisar que se está grabando, ¿cierto? Muy dinámico, muy dinámico en todo lo que se tiene que ver con preguntas, muy locuaz en lo que se hizo. También destacar que hiciste pensar al entrevistado. Se dice que cuando una pregunta es muy buena y se hace pensar, se hace reflexionar, se hace fluir en ese sentido la entrevista, también se obtienen las mejores respuestas. Así que seguir por ese camino que siempre es interesante en términos de cómo se va haciendo este proceso. Bien. Yaris, felicitarte sobre todo porque saliste bien del paso. Hubo ahí algunas dificultades al principio y saliste bien del paso, de la conversación, de las preguntas incluso que se hicieron. Y en ese sentido yo te diría que bien, hay que tener ese desplante para poder hacerlo. Bien, porque avisaste también el tema del momento de grabar. Y ojo, Yaris, porque te fuiste sin presentar al resto de tu compañero. Hay que tener como la dinámica de estar al inicio y al final, de dar inicio y final a las entrevistas. Y eso, bueno, puede haber trajo problemas, me imagino, o sea, alguna complicación a tu siguiente compañero, ¿no? También hay harto nerviosismo, sobre todo de tu parte, puede ser también el contexto donde estás en este momento, pero hay que ir trabajándolo y mejorándolo. Esto se va pasando solo cuando vayamos haciendo muchas entrevistas, pero ha sido o fue un buen ejercicio en eso. Bien, Carolina, Gracias. una muy buena entrada, buen diálogo, se nota que te gusta congeniar mucho con las personas, de dialogar, de hablar, de empatizar con ellas, ¿no? Eh,
tienes que ir reflexionando algunos elementos. Por ejemplo, hay que, y no podemos decir las cosas que fuiste planteando ahí, chequea bien la entrevista, que se plantearon al final, porque hay cosas que hay que reflexionar, que hay que darlas, hay que permitir también que el entrevistado se vaya luciendo en ese sentido, y ahí hay que ir chequeando algunas cosas, sobre todo a veces de reflexión, etcétera, que se pueden ir sumando. Ana, muy bien la comprensión de las preguntas, yo te diría que fueron las mejores preguntas de, de toda la dinámica, así que súper bien. La idea también es, y como se lo comentaba, quiero a Carla, que la gracia es generar diálogos, ¿no? No es simplemente escuchar, tratar de ir interviniendo, ¿cierto? En ese punto hay que destacar lo que tú hiciste, que fue la posibilidad de generar ese diálogo, ¿no? Así que muy bien ese punto de ir como ir construyendo, ¿no? Estos espacios de conversación, sobre todo con los entrevistados, para ir también obteniendo mayores detalles, mayores elementos que nos puedan ir reforzando aquellas circunstancias. Javiera, muy buena forma de iniciar las preguntas, creo que bien, acertada en todo sentido. También destacarte que invitaste a recordar a la entrevistada, y en ese sentido, eso es una muy buena técnica, siempre se utiliza, quizás lo hiciste por intuición o por propia experiencia, pero el invitar a recordar, a rememorar, siempre ayuda mucho a abrir la experiencia, a ser parte del entrevistado de lo que se va dando y por tanto siempre se agradecen ese tipo de técnicas, sobre todo que ya en los próximos semestres cuando entren de lleno al tema de las entrevistas van a ir relevando técnicas, van a ir observando ciertos elementos que los van ayudando a mejorar estas instancias, ¿no? Marcial, lograste también ahí como ahí se me fue como Yaris, me parece, que lograste hacer pensar al entrevistado, a la entrevistada que diga, y en ese sentido, bien. Muy atractivo lo que hiciste. En ese sentido, muy dinámica también el tema de las preguntas. Sí, lo que te hago llamar la atención es que ojo con la extensión, porque anoté que tú solamente con dos preguntas, eh, tu entrevistada se extendió algo así como 17 minutos. Imagínate, esto fuera una entrevista en radio, o entrevista en televisión, o una entrevista en tu trabajo, esta cosa no terminaría nunca. Entonces ahí hay que tener harto ojo con el tema de las extensiones, de ir cortando, de ir metiendo manos, de ir contrapreguntando ciertos elementos que pueden ser y que te pueden ayudar sobre todo al ejercicio, ¿no? Vicente, muy locuaz también, bien dinámico, yo creo que esa es una de tus características y que tienes que ir luciéndola, pero siempre ahí como ya lo conversábamos en anteriores clases, de ir chequeando, ¿no? Cómo se va sumando este tipo de cosas para que se vaya encarrilando bien, correctamente esta performance que tienes, ¿no? Las preguntas diferentes creo que son un muy buen atisbo de salir un poco de la rutina, creo que arriesgarse a hacer ese tipo de cosas es muy interesante, creo que esa mirada de ir buscando siempre lo diferente te va a llevar muy adelante en el periodismo en general, porque tratar de salir de lo común siempre ayuda mucho y creo que es un camino que tienes que recorrer, tienes que aprender a tocar bien las teclas, etcétera, pero creo que es un camino bastante interesante en lo que vas haciendo y creo que es un camino atractivo, ¿no? De lo que se va desarrollando. Y Aileen, tenías hartos nervios, hay que soltarnos más, ¿cierto? Creo que la gran característica de tus preguntas fueron que son preguntas que dejan pensando, ¿no? Son preguntas que te dejan a reflexión y por lo tanto eh, quizás el papel que te tocó vivir, que creo que era por un tema de conexión y por eso te dejamos al final, eh, se dio justamente acertado, ¿no? Porque son muy buenas preguntas para un cierre. Entonces, se dio la característica de que justo estabas en el cierre y que se dieron preguntas de muy buena envergadura y lograste cerrar todo el proceso que estábamos viviendo. En eso, más que nada, a los que pudiesen participar, felicitarlos más que nada porque fue una buena experiencia, algo distinto de lo que veníamos haciendo en términos prácticos. Y bueno, creo que son cosas que vamos a ir repitiendo y que lo van a ir viviendo y conviviendo mucho más fuerte ya los próximos semestres, sobre todo porque va a ser una dinámica que van a empezar a hacerla habitual en su día a día. Bien, eso chicos, no sé si tienen algún comentario sobre lo que vivieron la semana pasada o algo en particular que quieran
comentar o ya de frentón si tienen alguna duda de la Solemne 3, eh, sobre algún punto de lo que debiesen entregar. Recuerden que hay que entregarlo este día de domingo. Así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre la clase en particular. Hola. Hola, Tengo una Javier. duda con el tema de la solemne, si la entrevista tiene Cuéntame, que cuéntame. tener algún tiempo máximo o mínimo. Te escucho muy bajito, Javiera. ¿Podrás hablar un poco más fuerte? Sí, a ver, si la evaluación tiene algún tiempo, la entrevista tiene algún tiempo máximo de duración o mínimo. Nada, lo que les pido es más que nada que puedan hacer las 20 preguntas al menos. Entonces, Ya. esto es lo que vamos a contar. Si eso lo logras hacer en 20 minutos, en 30 minutos, va a estar súper bien. Si te sale una hora y media, bueno, también va a estar bien. No es un requisito el tema del tiempo, pero ahí es para que también se vayan chequeando de ir acortando eso, porque si no van a estar ahí 2 horas hablando para cumplir una tarea. Ya, gracias, profe. Súper. Eso, chicos, no sé si hay alguna otra duda de los que están conectados ahora. Si no, Profe, ya. yo tengo una, eh, ¿cómo se llama? La entrevista tiene que ser grabada eh, así como por cámara o puede ser grabada por audio. Lo conversamos un poquito la semana pasada, pero puede ser en cualquiera de los mecanismos que tú quieras. O sea, puede ser en WhatsApp, puede ser en Ah, pero no es audio, puede ser necesario que en la video. persona se vea. ¿Ah? No es necesario que la persona se vea. No, no es necesario. Ah, ya, eso. Muchas gracias. ¿Ya? Súper. No sé, chicos, si hay alguna otra duda. Vicente, Ana, que están conectadas, Aileen. Nada, chicos. Todo pidió la profe. Súper. No, profe, no tengo nada. Genial, además. Eso, no sé si hay alguna